severas cicatrices. La mielina no solo protege las fibras nerviosas, sino que facilita su función. Si la mielina se destruye o se lesiona, la habilidad de los nervios para conducir los impulsos eléctricos desde el cerebro se interrumpe, lo que produce la aparición de síntomas. No todas las personas están afectadas de la misma forma, por lo que cada enfermo enfrenta el padecimiento de manera diferente. Actualmente es difícil predecir la aparición de brotes como son visión borrosa, torpeza en las extremidades, alteración en la sensibilidad y fatiga. Hay personas que tienen una esclerosis múltiple benigna y otras agresiva, por lo que es impredecible dar seguimiento y conocer la evolución de la esclerosis múltiple. Se caracteriza por una reacción inflamatoria en el sistema nervioso central y su origen es un origen combinado entre antecedentes genéticos, una predisposición genética, y antecedentes de una exposición probablemente a un virus que no se identifica exactamente cuál es el virus que lo desencadena, y desencadena una reacción inflamatoria inmunológica que viene a dar por resultado la destrucción de la mielina del sistema nervioso central. Al destruirse la mielina es como si una neurona no se pudiese comunicar con la otra y de esta manera aparecen las alteraciones. Es un proceso de tipo adquirido, pero con un factor genético importante. Ya se han encontrado algunos genes que se encuentran en gran número de los pacientes con esclerosis múltiple, pero al mismo tiempo se consideran algunos factores de tipo climático, más que racial, climático. En los climas tropicales hay muy poca incidencia de la enfermedad, y en los climas templados o nórdicos o fríos hay una incidencia mucho mayor. Claudia Cataño comenzó a tener los primeros síntomas de esclerosis múltiple a los 20 años. Estaba recién casada y recibió varios diagnósticos antes de saber con exactitud qué padecía. Ahora Claudia tiene 42 años y 2 hijas, que conocen bien lo que es la esclerosis múltiple. Claudia ha logrado salir adelante a tal grado que nadie nota que padece esta enfermedad, que para otros resulta incapacitante. El primer síntoma fue que sentí una especie de flashazo en los ojos, como si me hubieran tomado una fotografía, como que estaba deslumbrada, y algo molesto. Eso, cuando me bañaba yo, leía que enfrente tenía yo el shampoo, por ejemplo, y leía las letras que venían ahí, y hasta que dejé de verlo. Y dije, ¿qué me está pasando? Obviamente fui con el oculista. Pasa el tiempo y entonces siento que el brazo se me pone helado y empiezo a perder movimiento. Pero era algo chistoso, como sentir que tenía flojera de mover el brazo, ¿sí? Y al poco tiempo vi que efectivamente el brazo deja de mover. Cuando empezaba a sentir ella ciertos síntomas que no sabíamos qué eran, pues teníamos las mismas ganas de saber qué pasaba, ¿no? Me acuerdo cuando empezaba a tener síntomas de los más extraños y raros, y todos se lo achacábamos un poquito a lo que ella tenía de pequeña 2 operaciones de estrabismo, ¿no? Entonces opté yo en lo personal de recurrir a un doctor que, pues tengo buenos recuerdos de él, porque fue el que me habló en una forma muy dura, ¿no? Cuando terminamos de hacer los estudios, me baja, me acuerdo, a enseñar las radiografías, y con una tranquilidad me dijo que mi esposa tenía esclerosis múltiple. Dijo. Fue terrible, terrible. Para mí increíble. Muy duro, sobre todo de qué venía aquello, por qué se sentía ella así. Perdón, es muy difícil hablar de su enfermedad. A Claudia le diagnosticaron una enfermedad que era desconocida para ella y también para su familia. Había gran desconcierto. La única realidad para Claudia era la crisis que padecía y que le afectaba tanto física como emocionalmente. A los 23 años de embarazo, nace mi primer bebé. A los 5 meses que tenía mi bebé, dejo absolutamente de mover la pierna derecha. Pero ¿cómo fue? Fue así. Estaba yo en mi casa con Clara, mi amiga, y empecé a hablar chistoso. Y me dice, ¿qué es lo que te pasa? Le digo, no sé qué me pasa, que no puedo hablar bien. Mi marido estaba de viaje. Y entonces
Me dice, yo no te puedo dejar aquí sola. Me lleva a casa de mis suegros porque yo definitivamente no podía articular las palabras. Como a los 10 años mi mamá me empezó a explicar qué era lo que tenía porque, francamente, cuando ella tenía los brotes y nosotros estábamos chiquitas, pues ella lo trataba de disfrazar para que nosotros no nos mortificáramos, ¿no? Nosotros salíamos a jugar con los vecinos y todo y nosotros no nos preocupábamos. Mientras tanto, ella estaba preocupada porque no se movía la pierna o porque a lo mejor le cosquillaba la mano o alguna cosa así. Aún no se sabe por qué el sistema inmunológico ataca a la mielina. Los expertos coinciden en que son varios los factores involucrados, tanto genéticos como ambientales. De ahí que los síntomas varíen de una persona a otra. Incluso hay casos en que la enfermedad se presenta asintomática en su primera etapa. Se han encontrado casos en los cuales, sin ningún síntoma de nada, ya hay algunos signos de desmielinización en el sistema nervioso central. Por algunos otros métodos, de casualidad se encuentran. A veces hasta en autopsia se han encontrado casos asintomáticos de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas, empieza a sentirse alguna sensación de cansancio general, algunas, lo que llamamos disestesias, algunos cambios, algunos fenómenos sensitivos en el cuerpo, en donde se adormecen, por ejemplo, los dedos de las manos, se adormecen en diferentes partes del cuerpo, se sienten, por ejemplo, piquetes. La enfermedad muchas veces debuta de alguna manera con signos muy diferentes. De hecho, se puede considerar como una gran simuladora la enfermedad. Puede aparecer con alteraciones motoras, es decir, con la fuerza alterada. Esta característica de brote-remisión, que es una de las formas más frecuentes clínicas que se presentan, eso hace que si el paciente presenta una alteración sensitiva y después remite, muchas veces injustificadamente... Que no había tratamiento y que no le buscara, que es una enfermedad mortal, que se empieza a dar a los 18 años y que tiende a desaparecer, según la estadística, o la poca estadística había a los 40, 43 años. Cuando tú recibes esa noticia, cuando tienes 24 años, pues creo que es bastante fuerte, ¿no? Pero todavía como que no sabíamos qué pasaba, ¿no? Te quedas en las mismas que es esclerosis múltiple. ¿De qué viene? ¿Qué pasa? ¿Cómo la atacas? Te pueden decir, tienes esto, con esto lo controlas, o con esto te vas a curar. ¿Pero eso con qué? Hasta la fecha no se sabe. El diagnóstico de la enfermedad se realiza por la historia clínica y la evaluación neurológica, recurriendo para ello a la resonancia magnética. La esclerosis múltiple se presenta por lo general en adultos jóvenes, con mayor incidencia en mujeres. Es una enfermedad característica de la tercera década de la vida, o sea, entre los 20 y los 30 años de edad es la edad más frecuente de inicio de la enfermedad. Se da más a las mujeres que a los hombres, en una relación aproximadamente de 3 a 2. Pueden aparecer desde los niños mayores de 10 años y es menos frecuente conforme avanza la edad. Por lo regular se observa entre los 10 y los 50 años de edad, con un pico entre los 20 y los 30. Se postulan factores inmunológicos. Generalmente la respuesta inmune en estas etapas de la vida, por ejemplo, en mujeres en donde se observa con mayor frecuencia enfermedades inmunológicas, como son algunas como el lupus, por ejemplo, en mujeres jóvenes es como el ideal para estas alteraciones inmunológicas. A pesar de ser una mujer fuerte, Claudia, como cualquier ser humano, sentía miedo. Su familia la ayudó en todo, pero ella se sentía mal, tenía coraje, se deprimía. No podía entender cómo una mujer joven podía estar tan enferma. Sin embargo, nunca se dejó vencer. Estaba en una depresión espantosa con un cansancio muy feo. Entonces, después de eso, yo le dije a mi marido, ya me quiero ir a mi casa. Y me dijo, ok, pero con la condición de que no cocines, porque obviamente mis reflejos estaban pésimos, ¿no? Entonces llegué a mi casa, lo primero que hice fue tender la cama. Dios de mi vida, me tardé como 2 horas en tender la cama, pero no importa, yo lo hice, y es lo que yo quería. Sí, me dijo que tenía mucho miedo. Llegué yo trabajaba, llegué yo a verla y estaba en su casa y se me abrazó. ¿Qué voy a hacer? Me dijo, tengo mucho miedo. Le dije, Dios es muy grande, hija. Y vas a salir adelante. Y tienes que echarle esas ganas.